1968. Es el año más sangriento de la guerra de Vietnam, y los tanques estadounidenses están en la línea de fuego. Hay un concepto erróneo muy extendido sobre que apenas se usaron tanques en Vietnam. El comandante del tanque dijo, llévatelo a la izquierda, y empieza a disparar. Para ganar la guerra, los estadounidenses desataron toda su potencia. La potencia de fuego de nuestros dos tanques era devastadora. Las tropas norvietnamitas contraatacaron, enviando sus propios tanques a la batalla. Solo recuerdo ver un proyectil que se dirigía hacia nosotros. Ahora norte y sur luchan por decidir el destino de Vietnam. Tanque contra tanque. En la fase final de la guerra, los tanques norvietnamitas resultaron decisivos. Grandes batallas de tanques. Batallas de la guerra de Vietnam. Ataque blindado. Esta es la ciudad de Hue, en el centro de Vietnam. Con su ciudadela y templos históricos, Hue siempre ha sido muy apreciada por los vietnamitas como antigua capital imperial y centro neurálgico de su cultura. Pero hoy, muchos de sus edificios están en ruinas, llenos de agujeros de bala y cañonazos. Cicatrices de la lucha que el pueblo de Vietnam llama la guerra estadounidense. ...1968... La guerra en Vietnam se intensifica a medida que las fuerzas del norte y del sur luchan por el control del país. Desde 1954, Vietnam está dividido en norte y sur a lo largo del paralelo 17. El norte está liderado por Ho Chi Minh, que pretende unificar todo Vietnam. La división del país en dos partes era algo que los líderes del norte, sobre todo Ho Chi Minh, se negaban a aceptar. Su objetivo fue siempre unir Vietnam con un único país. Más que un simple conflicto nacional, la lucha en Vietnam es también un frente en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. El interés de Estados Unidos en la guerra de Vietnam estaba directamente relacionada con la Guerra Fría. Su objetivo era evitar la influencia soviética en Asia. Pensaban que si Vietnam del Sur caía, le seguirían Indonesia y Filipinas, y toda Asia sería comunista. En 1965, los líderes estadounidenses pensaban que la única forma de detener a Ho Chi Minh era enviando fuerzas terrestres a Vietnam. El 8 de marzo, una pequeña fuerza expedicionaria de 3.500 marines y 2 pelotones de tanques desembarcaron en Da Nang. Pero se ven atrapados en infinidad de ataques de guerrilla perpetrados por los comunistas. Las emboscadas, los lanzacohetes y las minas terrestres causan numerosas bajas entre los estadounidenses. Los tanques estadounidenses no estaban listos para la guerra de Vietnam en 1965, pero debemos ser más amplios en esa afirmación. El ejército americano no estaba preparado. En un esfuerzo por aplastar al enemigo, Estados Unidos aumenta el número de soldados a 500.000 y su fuerza blindada lo hace en cientos de tanques. De 1965 a 1968, el número de soldados y tanques aumentó enormemente en Vietnam del Sur, porque se pensaba que los comunistas iban a lanzar operaciones más convencionales. Los comandantes del norte se preparan para una gran ofensiva. En 1968 atacarán todo Vietnam del Sur durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar, conocido como Tet. Y los estadounidenses tendrán la oportunidad que estaban buscando de destruir al enemigo con su abrumadora potencia de fuego. Pensaban que podían derrotar a los comunistas arrastrándolos a una batalla convencional. Enero de 1968. Comienza un año fatídico en la guerra de Vietnam. En la ciudad de Hue, las calles están llenas de vietnamitas que celebran el Año Nuevo.
Y entre ellos se encuentran miles de combatientes comunistas que se han infiltrado en la ciudad disfrazados de civiles. 31 de enero. Las explosiones estremecen la ciudad. Comienza la ofensiva del Tet. 75.000 comunistas atacan pueblos y ciudades de todo Vietnam del Sur. Y en ninguna parte la lucha es más encarnizada que en la ciudad de Hue. Los soldados estadounidenses y survietnamitas se ven abrumados por los miles de guerrilleros que aparecen de la nada. En un solo día los comunistas se hacen con el control de gran parte de Hue. La ciudad de Hue tenía una importancia simbólica para los vietnamitas del sur, ya que era la antigua capital del país. Rápidamente llegan refuerzos estadounidenses y survietnamitas, incluidos los M-48 del 3er Batallón de Tanques de la Infantería de Marina. Nos habían entrenado para combatir en la selva, para luchar entre la maleza, en un país del tercer mundo, y de repente estábamos en medio de una ciudad. Cuando llegué había edificios en llamas, había incendios por toda la ciudad, y los soldados luchaban calle por calle y casa por casa. Nos llamaron y dijeron, vamos, montad. Así que subimos a los tanques y salimos. El M-48 Patton es ideal para el combate tanque contra tanque, con un cañón de largo alcance de 90 milímetros y un blindaje frontal de 110 milímetros. Tiene mucha movilidad en campo abierto, pero en la ciudad es vulnerable en la corta distancia. El combate urbano siempre es desagradable porque se lucha a distancias muy cortas. Es como luchar en un laberinto tridimensional. Llegamos a la esquina de una calle. Miré a través del pequeño periscopio. De repente vi en la distancia a un par de figuras corriendo. El comandante del tanque dijo, llévalo a la izquierda, llévalo a la izquierda. Dijo, llévalo más a la izquierda y empieza a disparar. Nueve de cada 10 veces uno ni siquiera sabía a lo que estaba disparando. Fueron 5 minutos de acción intensa y luego nos retiramos. Pero en Hue no hay un frente del que retirarse. La lucha está en todas partes. Estacionamos los tanques y esperamos a que volvieran a llamarnos para intervenir. La primera vez, yo no quería salir del tanque porque había norvietnamitas por todas partes. Los tanques en concreto son vulnerables cuando hay cerca ventanas, puertas o edificios en ruinas, ya que se pueden atacar desde el nivel del suelo o desde arriba. Había 2 tanques, uno al lado del otro. 2 de sus tripulantes habían salido y estaban sentados fuera. El mortero norvietnamita cayó justo entre los 2 tanques y alcanzó a 2 o 3 soldados. De los 14 o 15 tripulantes que salieron aquel día, casi todos tuvieron que ser evacuados y reemplazados. Cuando nos enviaban a la zona de combate de un país como Vietnam, nos daban un tiempo para aclimatarnos y hacernos una idea de lo que podíamos esperar. Pero no hubo tiempo para eso en Tet. Nos enteramos de que íbamos a entrar en Hue. Nada más llegar, encontramos el tanque y a él me asignaron. Básicamente estábamos reemplazando la tripulación que había sido alcanzada. Yo era el artillero sustituto. Al anterior comandante le habían volado la cara, así que había sangre por dentro y por fuera de la torreta. El interior del tanque podía estar lleno de sangre, partes de cuerpos y cosas así, pero los metían allí dentro y los obligaban a seguir adelante. Pensé, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Recuerdo que el comandante del pelotón nos dijo lo que podemos esperar. Esto no es territorio de tanques, salgamos a las calles. En un entorno urbano, los tanques tienen la enorme desventaja de estar limitados a las calles y las áreas que les permitan desplazarse. Así que los comunistas podían organizar emboscadas en los puntos por los que pensaban que iban a pasar. Había hombres en las ventanas esperando para lanzarnos cargas explosivas.
Si alguien nos disparaba con armas pesadas en la calle, lo único que podíamos hacer era retroceder. Pero el tanque era mucho más lento. Días después de la llegada de los refuerzos, los estadounidenses siguen sin poder expulsar a los comunistas de Hue. A Estados Unidos le preocupaba la opinión pública sobre la batalla de Hue, y el hecho de que los comunistas vietnamitas se apoderaran de la ciudad durante un tiempo fue vergonzoso. A medida que la lucha continúa, a los comandantes estadounidenses les preocupa que las imágenes de los tanques destruyendo la ciudad histórica enfaden a la opinión pública. Las reglas de combate en Hue eran más restrictivas por tratarse de una zona urbana. Una de las cosas más extrañas de esta guerra me dejó bastante perplejo. Pensaba que era un cuento que los veteranos contaban a los novatos. En un tiroteo tenían que pedir permiso para contraatacar y pensé, no, eso no es posible. Iba por una calle vigilando la zona a través de la mira telescópica y vi un fogonazo en una ventana de un edificio. La rama de un árbol salió volando como si algo la hubiera golpeado. Miré hacia el edificio. El conductor vio el arma, pero yo no. Los lanzacohetes eran las principales armas antitanques de Vietnam del Norte. Eran lanzagranadas reutilizables, absolutamente letales para las tripulaciones. Le dije al comandante, déjeme disparar, y me dijo, no, espera. ¿A qué? Tuvo que llamar y solicitar permiso para disparar. De repente, imaginé 900 lanzacohetes abriendo agujeros en el tanque y fue como si el tiempo se ralentizara. El comandante del tanque recibió permiso y yo hice un agujero en el edificio. Después de 27 días, los comunistas son finalmente expulsados de Hue, pero gran parte de la ciudad está en ruinas. El número de bajas estadounidenses es elevado y la confianza en una victoria rápida en Vietnam empieza a perderse. La opinión pública norteamericana fue la gran víctima de la ofensiva del Tet. Antes de la ofensiva del Tet, los políticos estadounidenses decían, podemos ver la luz al final del túnel. Estamos a punto de derrotar a los comunistas vietnamitas. Pero el hecho de que estos pudieran lanzar una gran ofensiva contra Vietnam del Sur dejaba claro que no había tal luz al final del túnel. En el sur, unos 40.000 civiles vietnamitas son víctimas de la ofensiva del Tet. Y más de 45.000 combatientes comunistas resultan muertos o heridos. Sin embargo, las fuerzas de Ho Chi Minh continúan luchando en otros campos de batalla, donde esperan cambiar el rumbo de la guerra. Las remotas montañas del centro de Vietnam. Un tanque estadounidense oxidado recuerda las duras batallas que sucedieron aquí en 1968. También es un recordatorio de que los norvietnamitas entraban en una nueva fase de la guerra, respondiendo con sus propios tanques. El ejército de Vietnam del Norte ya tenía tanques en 1959. Sin embargo, no sabían manejarlos y no los emplearon en batalla hasta 1968. Fue entonces cuando los norvietnamitas se equiparon con el PT-76. Se trataba de un tanque de fabricación soviética, un vehículo anfibio. Era muy útil para infiltrarse en Vietnam del Sur a través de los numerosos cursos de agua que había que cruzar desde Vietnam del Norte. Y ahora el ejército norvietnamita usará sus tanques para lanzar un ataque contra la gran base de combate estadounidense en Khe Sanh. Se infiltrarán desde Vietnam del Norte a través de Laos, cruzando la frontera de la carretera 9, y atacarán Khe Sanh. Se pensaba que la toma de Khe Sanh era el preludio de una operación a mucha mayor escala para invadir parte de las provincias del norte de Vietnam del Sur. Hacerse con las provincias del norte habría sido una victoria palpable. Carretera 9, Vietnam del Sur, enero de 1968.
El ejército de Vietnam del Norte comienza su avance por la carretera. Los soldados de infantería y los tanques atacarán su objetivo principal, Khe Sanh. Pero primero deben tomar una pequeña base estadounidense de las Fuerzas Especiales que controla la ruta a solo 10 kilómetros de distancia, en Lang Bay. Vietnam del Norte despliega a casi 2.000 tropas y 16 tanques para atacar Lang Bay. La defensa de la base depende de tan solo 24 soldados de las Fuerzas Especiales, apoyados por 450 mercenarios locales. Recibí una llamada del capitán de Lang Bay que me dijo: adelante, Longrer, ve al campamento y ordena a tus tropas que se dispersen por el perímetro para que podáis defenderlo. Dijo, la otra noche había algunos tanques en Laos. Pensaban que había alrededor de 3 o 4. Y yo le dije, de acuerdo, pero ¿por qué nos da esa información? Hasta el momento no habían utilizado tanques en Vietnam del Sur y lo que sucedía en Laos era asunto suyo. Así que nada más llegar establecimos nuestras posiciones, empezamos a cavar búnkeres y todo eso. La artillería norvietnamita, refugiada en la montaña, comienza a disparar contra la base de las Fuerzas Especiales de Lang Bay. Estaban encima de nosotros, así que cada noche abrían fuego de manera muy efectiva contra el campamento. 6 de febrero de 1968. Cae la noche sobre la base de las Fuerzas Especiales en Lang Bay. En ese instante nos dimos cuenta de que había llegado el momento. Los comunistas están a punto de lanzar su ataque. Y liderando el asalto estarán los PT-76 del 198 Batallón de Tanques del Ejército de Vietnam del Norte. El PT-76 es un tanque ligero de diseño soviético tripulado por 3 personas. Está armado con un cañón principal de 76,2 milímetros, pero solo tiene 17 milímetros de blindaje frontal. Los norvietnamitas usaron tanques en Lang Bay por primera vez, y aquel fue el inicio de un cambio de estrategia. Podían combinar las operaciones convencionales con las de guerrilla. A medida que los PT-76 alcanzan la alambrada del perímetro de la base, la repentina aparición de tantos tanques norvietnamitas coge a los estadounidenses por sorpresa. El sargento que estaba en el búnker conmigo dijo, señor, tengo que decirle una cosa, hay tanques junto a la alambrada. Y le dije, ¿en serio? ¿Tanque junto a la alambrada? ¡Vamos! De repente los vi y exclamé, vaya, mirad eso, es un tanque ruso, es un PT-76. Los estadounidenses corren a sus búnkeres y cargan sus armas antitanques. Cañones sin retroceso de 106 milímetros. Entonces, ¡boom! Disparamos el primer 106. Y derribamos el primer tanque. Abrimos la recámara, metimos el segundo proyectil y derribamos el segundo tanque. Tercer proyectil y tercer tanque derribado. Pero los estadounidenses no tardan en quedarse sin munición para los cañones, y el ejército norvietnamita envía más tanques al ataque. Los estadounidenses disparan morteros para tratar de detener la segunda oleada de tanques. Pero los norvietnamitas continúan avanzando. Un tanque PT-76 amenaza a Longrer. Me agaché junto a la pared y tenía lanzacohetes antitanques. Así que lo armé, quité el seguro. El M-72 LO, o lanzacohetes antitanques, dispara una carga muy explosiva de 66 milímetros. Es de un solo disparo, pero puede penetrar el blindaje de un PT-76. Apreté el gatillo, lo tiré y dije, dadme otro. El M-72 resulta ser poco fiable y el tanque PT-76 se aproxima. Probé a disparar 3 de estas cosas, pero no funcionaban. Así que a la tercera apunté con la mira a la parte frontal del tanque, donde pensaba que debía ir el conductor. E hice... ¡pum! Vi como el proyectil volaba en su dirección. Y lo alcanzó directamente. ¡Bum! E hizo... ¡pish! Salió volando hacia arriba. Yo pensé, se supone que no debía hacer eso.
El cohete rebota contra el PT-76 sin estallar, pero la tripulación del tanque centra su atención en el búnker estadounidense. Entonces el tanque se detiene. ¡Clan, clan, clan! Y hace... Comienza a mover su enorme cañón contra nosotros. Y pensé, hay que salir de este búnker. Los norvietnamitas han adoptado la táctica estadounidense de utilizar la enorme potencia de fuego de los tanques contra el enemigo. Y las tropas de Lam Bay están al borde de la derrota. Tras solo unas pocas horas de combate, los norvietnamitas controlan casi toda la base de Lam Bay. Longrer y el resto de fuerzas especiales retroceden a una de las últimas posiciones defendibles, el Centro de Operaciones Tácticas, o TOC. Se trata de un búnker subterráneo donde se encuentra la radio y desde donde se envían todas las señales de mando. El ejército norvietnamita no pierde el tiempo y ataca a los enemigos atrincherados en el Centro de Operaciones Tácticas. Y cómo no, oímos un tanque. Venía directo hacia nosotros. Bum, 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 bum. Pero los estadounidenses han aprendido una lección acerca del PT-76. Dije, creo que lo podemos derribar desde el lado. Dije, no disparéis al frente, no sirve de nada. Disparamos el lanzacohetes y... ¡Bum! Lo derribamos, pero venía otro tanque por detrás. Así que disparé. Pero no lo derribé. Aún así no podían moverse. Les había alcanzado en la oruga. Empezaron a girar el cañón. Yo todavía tenía el lanzacohetes en el hombro y volví a disparar. Otro PT-76 es destruido. Pero los tanques norvietnamitas continúan su implacable avance hacia Longrer y sus soldados. Apareció otro tanque. Y de nuevo el cañón empezó a hacer... Sabía lo que iba a suceder. Sin apenas armas antitanque, Longrer se adentra en el TOC en busca de más. Corrí por las escaleras. Y en cuanto llegué a la planta de abajo, ¡boom! La fuerza del estallido me lanzó por la puerta. Y ese fue prácticamente el principio del fin para nosotros. Los tanques norvietnamitas invaden Lam Bay. Atrapados en el TOC, los estadounidenses se niegan a rendirse. Se metían por los agujeros, nos lanzaban granadas, nos disparaban y de repente... Un tanque se para encima del búnker. Veíamos cómo caía la tierra del techo hacia... Conducir aquella bestia de acero de varias toneladas sobre el búnker y hacerla girar encima una y otra vez era, a su entender, el mejor modo de obligarlos a rendirse. Pero las tropas de Lam Bay mantienen su posición. En un acto de desesperación, solicitan un ataque aéreo contra el ejército norvietnamita, que está justo encima de ellos. Estas decisiones nunca se toman a la ligera. Se trataba de un acto potencial de sacrificio por un bien mayor. La peligrosa táctica da resultado, ya que los ataques aéreos obligan a los tanques y a la infantería norvietnamita a retirarse, de modo que las tropas estadounidenses pueden escapar. El 7 de febrero, los norvietnamitas finalmente toman Lam Bay. Pierden 7 tanques en el ataque, pero demuestran que sus fuerzas blindadas pueden ser decisivas contra los estadounidenses. Con Lam Bay eliminado, el ejército de Vietnam del Norte se centra en atacar a su principal objetivo, la base estadounidense de Khe Sanh.
Los supervivientes de Lam Bay, incluido Longer, llegan a Khe Sanh. De los 24 estadounidenses de la base de las fuerzas especiales, quedan 3. Pero pronto se dan cuenta de que han cambiado un infierno por otro. Khe Sanh está siendo bombardeada por la artillería enemiga y caen proyectiles cada 10 segundos. A principios de 1968, Khe Sanh estaba rodeado. Las fuerzas de Vietnam del Norte la aislaron inmediatamente antes de la ofensiva del Tet y la sometió a un bombardeo prolongado. Los norvietnamitas asedian Khe Sanh, atrapando a unos 66.000 marines y tropas survietnamitas, además de un destacamento de tanques M-48. Me ofrecí voluntario para trabajar en un tanque y también para ir a Khe Sanh. Para mí, el asedio a Khe Sanh fue lo más parecido al infierno que he vivido nunca. El batallón blindado 325C de norvietnamitas avanza contra la base estadounidense con 600 soldados. Se preparan para asaltar el puesto de avanzada de la colina 64, cerca del extremo oeste de Khe Sanh, una posición conocida como Rock Quarry. Rock Quarry era una loma donde había 2 tanques, uno delante y otro detrás, ocultos del enemigo. 8 de febrero de 1968. En las primeras horas de la mañana, los soldados norvietnamitas rodean el perímetro estadounidense. Salíamos por la noche furtivamente a buscar enemigos con las miras telescópicas nocturnas. Cavaron trincheras y túneles que conducían hasta nuestra posición. Hasta unos 50 o 100 metros de nuestras propias trincheras y nuestras líneas. Los zapadores norvietnamitas se arrastran en silencio para colocar explosivos bajo el alambre de espinos. Se adentraban por nuestras líneas defensivas con una facilidad pasmosa. Por supuesto, nadie lo esperaba. Los comandantes norvietnamitas dan la señal de ataque. Oí claramente la corneta y supe lo que significaba. Entonces vi las bengalas. Es la señal para detonar la dinamita y abrir brechas en el perímetro. Desde posiciones ocultas, cañones y morteros comienzan a disparar contra la base. Sufrimos un violento bombardeo de artillería y morteros. La infantería norvietnamita avanza hacia la colina donde está el puesto de avanzada estadounidense. Era el puesto Alfa 1/9, que estaba en la colina 64. Y lo tomaron. Los marines huyen a toda prisa de los búnkeres. Al alcanzar la cima de la colina 64, los norvietnamitas se disponen a destruir la posición estadounidense. Pero había un par de cosas que se interponían en su camino, y eran 2 tanques. En lugares como Khe Sanh, los tanques no podían mantener sus posiciones, pero sin duda podían evitar que otros las tomaran. Los tanques estadounidenses maniobran tras las líneas enemigas, pero se ven obligados a disparar contra sus propios puestos, que ahora ocupa el ejército norvietnamita. Abrimos fuego contra ellos. Eso fue lo que ordenó el comandante del tanque y lo que hizo el artillero. Disparamos una docena o una docena y media de proyectiles. Muchos de ellos contra los mismos búnkeres que habían ocupado nuestras tropas minutos antes. La potencia de fuego de nuestros 2 tanques era devastadora. El contraataque obliga al ejército de Vietnam del Norte a retirarse, pero no sin antes demoler los búnkeres estadounidenses.
En la batalla por la colina 64, los norvietnamitas pierden a 150 combatientes. Los tanques jugaron un papel fundamental en el asedio de Khe Sanh. Demostramos al enemigo que podíamos llegar donde fuera necesario y además podíamos lograrlo en cuestión de minutos. El ejército norvietnamita pierde a miles de hombres en el ataque a Khe Sanh. El asedio por fin termina en abril. Pero poco después, los estadounidenses se retiran de la base que tanto costó defender. ...1968 es el año más mortífero de la guerra para los Estados Unidos, con más de 15.000 estadounidenses muertos en combate. La elevada cifra de muertos aviva el movimiento antibélico, con protestas por todo el país y el mundo. 1968 representa un punto de inflexión para la disposición del pueblo estadounidense a luchar. La gente en Estados Unidos se dio cuenta de que iban a pagar un costo demasiado elevado para salvar a Vietnam del Sur de manos de los comunistas. Y es en ese punto cuando empiezan a manifestarse en contra, mucho más que antes. Mientras que Estados Unidos se cansa de la guerra, los norvietnamitas siguen decididos a continuar la lucha y derrotar a sus enemigos. Se planean nuevas ofensivas y los tanques serán cruciales a medida que se expande la campaña comunista para unir el país. Los guerrilleros de Ho Chi Minh forman ahora un ejército moderno listo para combatir contra la nación más poderosa de la Tierra. 1969. Para reponer sus fuerzas en Vietnam del Sur, el ejército norvietnamita envía tropas, suministros y tanques hacia el sur a través de la ruta Ho Chi Minh, una serie de caminos de miles de kilómetros a través de la selva. La ruta Ho Chi Minh era el apodo de la ruta comunista de comunicaciones, logística e infiltración hasta Vietnam del Sur. Para interrumpir la cadena de suministros del enemigo, los estadounidenses cuentan con una línea de bases a lo largo de la ruta Ho Chi Minh, desde la que atacan a los comunistas. Una de las más aisladas es el campamento de fuerzas especiales de BenHet. Está ubicado en las montañas centrales de Vietnam del Sur, cerca de donde la ruta Ho Chi Minh atraviesa las vecinas Laos y Camboya. Ben Het era un objetivo importante debido a su localización. Tomar Ben Het les habría abierto la puerta a Vietnam del Sur y habrían podido llevar a cabo operaciones que habrían dividido al país en dos. La base ocupa 3 colinas. La del oeste es la más cercana a la ruta. Está protegida por los tanques de la compañía B del primer batallón del 69 Regimiento Blindado del Ejército de Estados Unidos. A principios de 1969, los comandantes norvietnamitas deciden atacar Ben Het. Encabezando la ofensiva hay hasta 10 tanques PT-76. El ejército de Vietnam del Norte creía que los tanques serían decisivos en Ben Het. 3 de marzo de 1969. 3 tanques M-48 se colocan en la colina oeste para proteger la base de Ben Het. Los atrincheramos. Estaban bajo tierra. Sobresalía el cañón. Nada más. Al caer la noche en la base, todo está tranquilo. Hasta que los estadounidenses oyen el ruido de motores al otro lado de la cercana frontera. Las fuerzas especiales tenían un equipo liderado por uno de sus tenientes e informaron de que había tanques avanzando por el tramo que los separaba de la frontera. Sacamos los prismáticos de visión nocturna y empezamos a buscar. Entonces vimos los PT-76. La primera batalla de tanques contra tanques en la guerra de Vietnam está a punto de comenzar. Con sinceridad, nos sorprendió que avanzaran hacia nosotros. Ben Het fue un combate de tanques contra tanques, por accidente.
No puedo creer que los norvietnamitas decidieran emplear PT-76 contra M-48s. Dos PT-76 quedan rápidamente fuera de combate. Pero el tercero se acerca a los tanques estadounidenses y abre fuego. Solo recuerdo ver un proyectil que se dirigía hacia nosotros. Cuanto más se acercaba, más grande parecía. Por un momento pensé que pasaría de largo, pero no lo hizo. Alcanzó la escotilla de carga. Y al hacerlo, el comandante del tanque salió disparado por la torreta. A mí me lanzó hacia atrás y caí a unos 5 o 6 metros del tanque. A los otros dos tripulantes que nos acompañaban y estaban a mi izquierda, los cortó por la mitad. Una parte estaba en el tanque y la otra parte en el suelo. El proyectil del PT-76 ha matado y herido a la tripulación del M-48, dejándolo fuera de combate. Los tanques restantes atacan con dureza a los del ejército norvietnamita. Finalmente, los comunistas se retiran. Al amanecer del día siguiente, vieron que habían destruido al menos 2 tanques. Aunque Vietnam del Norte lanzará más ataques de infantería y de artillería en los meses siguientes, no lograrán capturar Ben Hết. Pero la batalla de tanques contra tanques marca una mortífera escalada bélica en el conflicto. El uso de tanques del ejército norvietnamita representa un aumento de su seguridad y capacidad de librar una guerra convencional. En julio de 1969, más de 40.000 estadounidenses han muerto en Vietnam. Y el final de la guerra sigue sin estar próximo. El 2 de septiembre fallece el líder de Vietnam del Norte, Ho Chi Minh. Pero su sueño de un Vietnam unido e independiente perdura. You can kill 10 of our men for everyone we kill of yours. But even at those odds, you will lose and we will win. Los estadounidenses comienzan conversaciones de paz con los norvietnamitas y anuncian la retirada de sus tropas. We have adopted a plan, which we have worked out in cooperation with the South Vietnamese, for the complete withdrawal of all U.S. combat ground forces. Los tanques estadounidenses habían estado entre los primeros en llegar a Vietnam del Sur cuando Estados Unidos pensaba conseguir una victoria rápida con su abrumadora potencia de fuego. Ahora son los primeros en volver a casa. A medida que Vietnam del Norte abandona la guerra de guerrilla por métodos más convencionales, sus tanques se preparan para jugar el papel más importante en su lucha para unificar al país. Y a medida que la guerra estadounidense llega a su fin, el conflicto entra en su fase más decisiva. 1972. La mayor parte de las fuerzas estadounidenses se retiran de Vietnam del Sur, dejando la defensa en sus manos. Debido a la retirada estadounidense, la economía de Vietnam del Sur se debilitó. Ellos no tenían tanto dinero para gastar en su propia defensa. El norte, sin embargo, refuerza su ejército con la ayuda de la Unión Soviética y la China comunista, que le suministran nuevos y potentes tanques. La ayuda soviética les permitió reabastecer sus fuerzas para futuras operaciones. Los norvietnamitas creían que podían derrotar al sur en una guerra convencional en 1972. Primavera de 1972. Los comunistas lanzan una nueva ofensiva. Será el ataque de mayor escala de la guerra y lo encabezarán cientos de tanques.
Cuando la gente piensa en Vietnam y en los tanques, la mayoría asumen que la guerra se libró en la selva, pero había zonas realmente aptas para el empleo de tanques, especialmente en las provincias del norte. Los tanques lanzan el ataque principal contra las provincias fronterizas donde los comunistas creen que el enemigo es más débil. Fue la primera vez que los norvietnamitas usaron un número tan grande de tanques durante la guerra. Para el ataque, el ejército de Vietnam del Norte desplegó 30.000 soldados y más de 150 tanques. Defendiendo las provincias del norte hay casi 30.000 tropas survietnamitas y docenas de tanques M-48. 30 de marzo de 1972. El ataque comienza cuando las tropas norvietnamitas cruzan la frontera hacia el sur de Vietnam. Con ellos van 2 regimientos blindados que incluyen el tanque más moderno del que disponen, el T-54. El T-54 es el principal tanque de batalla de diseño soviético. Destinado para la guerra de tanques contra tanques, está armado con un cañón principal de 100 milímetros y tiene un blindaje frontal de casi 10 centímetros. El ejército de Vietnam del Norte planea utilizar sus tanques para capturar las capitales de provincia de Quang Tri y Hue, lo que les dará el control de las provincias del norte. Para ello deben cruzar el puente sobre el río Qua Viet en la ciudad de Dong Ha. El puente de Dong Ha era importante porque soportaba el peso de los tanques. Si hubiera caído en manos comunistas, habrían podido continuar su avance hacia el sur, hasta Saigón. A medida que los tanques norvietnamitas se acercan a Dong Ha, el ejército de Vietnam del Sur envía a su recién formado 20 batallón de tanques para defender el puente. Tienen 42 tanques M-48 y se les ordena defender Dong Ha a toda costa. Los tanques survietnamitas toman posición en un terreno elevado con vistas al puente, esperando que los tanques enemigos se pongan a tiro. Cuando estos se acercan al puente, entran en una zona de auténtica destrucción. Los survietnamitas abren fuego con una precisión mortal. Once tanques enemigos son derribados. Pero un T-54 llega al puente y comienza a atravesarlo. Un soldado de Vietnam del Sur se dispone a detenerlo con un arma antitanques. Si el puente es capturado intacto, su ejército podrá avanzar hasta la ciudad de Quang Tri. Falla su primer disparo. Solo le queda un proyectil. El segundo disparo alcanza la torreta del tanque enemigo. El T-54 dañado se retira. El ejército survietnamita vuela el puente, impidiendo que crucen los tanques del norte. La ofensiva comunista continúa durante otros 7 meses, durante los cuales el ejército de Vietnam del Norte pierde cientos de tanques, pero se hacen con el control de un 10% de Vietnam del Sur. Los comunistas vietnamitas creían que el final estaba a la vista. A principios de 1975, los norvietnamitas lanzan otra ofensiva. Sus tanques comienzan a atacar posiciones del sur y avanzan hacia la capital, Saigón. 30 de abril de 1975. Cuando las últimas tropas estadounidenses se marchan, los tanques del 203 Regimiento Blindado Norvietnamita entran en Saigón. Una imagen icónica de la guerra es la de un tanque derribando las puertas del Palacio Presidencial en Saigón. La guerra de Vietnam por fin ha terminado.
Ahora, todo el país está gobernado por los comunistas. En la fase final de la guerra, los tanques norvietnamitas resultaron decisivos. Más de 2 millones de vietnamitas mueren en las batallas que se libran por todo el país. Los cementerios de guerra y los monumentos son un testimonio del terrible precio que pagaron por la unificación y la independencia. El norte a retirarse, pero no sin antes demoler los búnkeres estadounidenses. En la batalla por la colina 64, los norvietnamitas pierden a 150 combatientes. Los tanques jugaron un papel fundamental en el asedio de Khe Sanh. Demostramos al enemigo que podíamos llegar donde fuera necesario y además podíamos lograrlo en cuestión de minutos. El ejército norvietnamita pierde a miles de hombres en el ataque a Khe Sanh. El asedio por fin termina en abril. Pero poco después, los estadounidenses se retiran de la base que tanto costó defender. ...1968 es el año más mortífero de la guerra para los Estados Unidos, con más de 15.000 estadounidenses muertos en combate. La elevada cifra de muertos aviva el movimiento antibélico, con protestas por todo el país y el mundo. 1968 representa un punto de inflexión para la disposición del pueblo estadounidense a luchar. La gente en Estados Unidos se dio cuenta de que iban a pagar un costo demasiado elevado para salvar a Vietnam del Sur de manos de los comunistas. Y es en ese punto cuando empiezan a manifestarse en contra, mucho más que antes. Mientras que Estados Unidos se cansa de la guerra, los norvietnamitas siguen decididos a continuar la lucha y derrotar a sus enemigos. Se planean nuevas ofensivas y los tanques serán cruciales a medida que se expande la campaña comunista para unir el país. Los guerrilleros de Ho Chi Minh forman ahora un ejército moderno listo para combatir contra la nación más poderosa de la Tierra. 1969. Para reponer sus fuerzas en Vietnam del Sur, el ejército norvietnamita envía tropas, suministros y tanques hacia el sur a través de la ruta Ho Chi Minh, una serie de caminos de miles de kilómetros a través de la selva. La ruta Ho Chi Minh era el apodo de la ruta comunista de comunicaciones, logística e infiltración hasta Vietnam del Sur. Para interrumpir la cadena de suministros del enemigo, los estadounidenses cuentan con una línea de bases a lo largo de la ruta Ho Chi Minh, desde la que atacan a los comunistas. Una de las más aisladas es el campamento de Fuerzas Especiales de Ben Het. Está ubicado en las montañas centrales de Vietnam del Sur, cerca de donde la ruta Ho Chi Minh atraviesa las vecinas Laos y Camboya. Ben Het era un objetivo importante debido a su localización. Tomar Ben Het les habría abierto la puerta a Vietnam del Sur y habrían podido llevar a cabo operaciones que habrían dividido al país en dos. La base ocupa 3 colinas. La del oeste es la más cercana a la ruta. Está protegida por los tanques de la compañía B del primer batallón del 69 Regimiento Blindado del Ejército de Estados Unidos. A principios de 1969, los comandantes norvietnamitas deciden atacar Ben Het.
Encabezando la ofensiva hay hasta 10 tanques PT-76. El ejército de Vietnam del Norte creía que los tanques serían decisivos en Ben Head. 3 de marzo de 1969. 3 tanques M48 se colocan en la colina oeste para proteger la base de Ben Head. Los atrincheramos. Estaban bajo tierra. Sobresalía el cañón. Nada más. Al caer la noche en la base, todo está tranquilo. Hasta que los estadounidenses oyen el ruido de motores al otro lado de la cercana frontera. Las fuerzas especiales tenían un equipo liderado por uno de sus tenientes e informaron de que había tanques avanzando por el tramo que los separaba de la frontera. Sacamos los prismáticos de visión nocturna y empezamos a buscar. Entonces vimos los PT-76. La primera batalla de tanques contra tanques en la guerra de Vietnam está a punto de comenzar. Con sinceridad, nos sorprendió que avanzaran hacia nosotros. Ben Head fue un combate de tanques contra tanques, por accidente. No puedo creer que los norvietnamitas decidieran emplear PT-76 contra M48s. Dos PT-76 quedan rápidamente fuera de combate. Pero el tercero se acerca a los tanques estadounidenses y abre fuego. Solo recuerdo ver un proyectil que se dirigía hacia nosotros. Cuanto más se acercaba, más grande parecía. Por un momento pensé que pasaría de largo, pero no lo hizo. Alcanzó la escotilla de carga. Y al hacerlo, el comandante del tanque salió disparado por la torreta. A mí me lanzó hacia atrás y caí a unos 5 o 6 metros del tanque. A los otros 2 tripulantes que nos acompañaban y estaban a mi izquierda, los cortó por la mitad. Una parte estaba en el tanque y la otra parte en el suelo. El proyectil del PT-76 ha matado y herido a la tripulación del M48, dejándolo fuera de combate. Los tanques restantes atacan con dureza a los del ejército norvietnamita. Finalmente, los comunistas se retiran. Al amanecer del día siguiente, vieron que habían destruido al menos 2 tanques. Aunque Vietnam del Norte lanzará más ataques de infantería y de artillería en los meses siguientes, no lograrán capturar Ben Head. Pero la batalla de tanques contra tanques marca una mortífera escalada bélica en el conflicto. El uso de tanques del ejército norvietnamita representa un aumento de su seguridad y capacidad de librar una guerra convencional. 1968. El ejército de Vietnam del Norte comienza su avance por la carretera. Los soldados de infantería y los tanques atacarán su objetivo principal, Khe Sanh. Pero primero deben tomar una pequeña base estadounidense de las fuerzas especiales que controla la ruta a solo 10 kilómetros de distancia, en Lang Bay. Vietnam del Norte despliega a casi 2.000 tropas y 16 tanques para atacar Lang Bay. La defensa de la base depende de tan solo 24 soldados de las fuerzas especiales, apoyados por 450 mercenarios locales. Recibí una llamada del capitán de Lang Bay que me dijo: adelante, Longrer, ve al campamento y ordena a tus tropas que se dispersen por el perímetro para que podáis defenderlo. Dijo, la otra noche había algunos tanques en Laos. Pensaban que había alrededor de 3 o 4. Y yo le dije, de acuerdo, pero ¿por qué nos da esa información? Hasta el momento no habían utilizado tanques en Vietnam del Sur y lo que sucedía en Laos era asunto suyo. Así que nada más llegar establecimos nuestras posiciones, empezamos a cavar búnkeres y todo eso.
La artillería norvietnamita, refugiada en la montaña, comienza a disparar contra la base de las fuerzas especiales de Lam Bay. Estaban encima de nosotros, así que cada noche abrían fuego de manera muy efectiva contra el campamento. 6 de febrero de 1968. Cae la noche sobre la base de las fuerzas especiales en Lam Bay. En ese instante nos dimos cuenta de que había llegado el momento. Los comunistas están a punto de lanzar su ataque. Y liderando el asalto estarán los PT-76 del 198 Batallón de Tanques del Ejército de Vietnam del Norte. El PT-76 es un tanque ligero de diseño soviético tripulado por 3 personas. Está armado con un cañón principal de 76,2 milímetros, pero solo tiene 17 milímetros de blindaje frontal. Los norvietnamitas usaron tanques en Lam Bay por primera vez, y aquel fue el inicio de un cambio de estrategia. Podían combinar las operaciones convencionales con las de guerrilla. A medida que los PT-76 alcanzan la alambrada del perímetro de la base, la repentina aparición de tantos tanques norvietnamitas coge a los estadounidenses por sorpresa. El sargento que estaba en el búnker conmigo dijo: «Señor, tengo que decirle una cosa, hay tanques junto a la alambrada». Y le dije: «¿En serio? ¿Tanque junto a la alambrada? ¡Vamos!». De repente los vi y exclamé: «Vaya, mirad eso, es un tanque ruso, es un PT-76». Los estadounidenses corren a sus búnkeres y cargan sus armas antitanque. Cañones sin retroceso de 106 milímetros. Entonces, ¡boom!, disparamos el primer 106. Y derribamos el primer tanque. Abrimos la recámara, metimos el segundo proyectil y derribamos el segundo tanque. Tercer proyectil y tercer tanque derribado. Pero los estadounidenses no tardan en quedarse sin munición para los cañones, y el ejército norvietnamita envía más tanques al ataque. Los estadounidenses disparan morteros para tratar de detener la segunda oleada de tanques. Pero los norvietnamitas continúan avanzando. Un tanque PT-76 amenaza a Longer. Me agaché junto a la pared y tenía lanzacohetes antitanques. Así que lo armé, quité el seguro. El M-72 LO, o lanzacohetes antitanques, dispara una carga muy explosiva de 66 milímetros. Es de un solo disparo, pero puede penetrar el blindaje de un PT-76. Apreté el gatillo, lo tiré y dije: «Dadme otro». El M-72 resulta ser poco fiable y el tanque PT-76 se aproxima. Probé a disparar 3 de estas cosas, pero no funcionaban. Así que a la tercera apunté con la mira a la parte frontal del tanque, donde pensaba que debía ir el conductor. E hice ¡pum! Vi como el proyectil volaba en su dirección. Y lo alcanzó directamente. ¡Bum! E hizo ¡pish! Salió volando hacia arriba. Yo pensé, se supone que no debía hacer eso. El cohete rebota contra el PT-76 sin estallar, pero la tripulación del tanque centra su atención en el búnker estadounidense. Entonces el tanque se detiene. ¡Clan, clan, clan! Y hace... Comienza a mover su enorme cañón contra nosotros. Y pensé, hay que salir de este búnker. Los norvietnamitas han adoptado la táctica estadounidense de utilizar la enorme potencia de fuego de los tanques contra el enemigo. Y las tropas de Lam Bay están al borde de la derrota. Tras solo unas pocas horas de combate, los norvietnamitas controlan casi toda la base de Lam Bay.
Longrer y el resto de fuerzas especiales retroceden a una de las últimas posiciones defendibles, el Centro de Operaciones Tácticas, o TOC. Se trata de un búnker subterráneo donde se encuentra la radio y desde donde se envían todas las señales de mando. El ejército norvietnamita no pierde el tiempo y ataca a los enemigos atrincherados en el Centro de Operaciones Tácticas. Y cómo no, oímos un tanque. Venía directo hacia nosotros. Bum, 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 bum. Pero los estadounidenses han aprendido una lección acerca del PT-76. Dije, creo que lo podemos derribar desde el lado. Dije, no disparéis al frente, no sirve de nada. Disparamos el lanzacohetes y... ¡Bum! Lo derribamos, pero venía otro tanque por detrás. Así que disparé. Pero no lo derribé. Aún así, no podían moverse. Les había alcanzado en la oruga. Empezaron a girar el cañón. Yo todavía tenía el lanzacohetes en el hombro y volví a disparar. Otro PT-76 es destruido. Pero los tanques norvietnamitas continúan su implacable avance hacia Longrer y sus soldados. Apareció otro tanque, Ramos. Pero en Hue no hay un frente del que retirarse. La lucha está en todas partes. Estacionamos los tanques y esperamos a que volvieran a llamarnos para intervenir. La primera vez, yo no quería salir del tanque porque había norvietnamitas por todas partes. Los tanques en concreto son vulnerables cuando hay cerca ventanas, puertas o edificios en ruinas, ya que se pueden atacar desde el nivel del suelo o desde arriba. Había dos tanques, uno al lado del otro. Dos de sus tripulantes habían salido y estaban sentados fuera. El mortero norvietnamita cayó justo entre los dos tanques y alcanzó a 2 o 3 soldados. De los 14 o 15 tripulantes que salieron aquel día, casi todos tuvieron que ser evacuados y reemplazados. Cuando nos enviaban a la zona de combate de un país como Vietnam, nos daban un tiempo para aclimatarnos y hacernos una idea de lo que podíamos esperar. Pero no hubo tiempo para eso en Tet. Nos enteramos de que íbamos a entrar en Hue. Nada más llegar, encontramos el tanque y a él me asignaron. Básicamente estábamos reemplazando la tripulación que había sido alcanzada. Yo era el artillero sustituto. Al anterior comandante le habían volado la cara, así que había sangre por dentro y por fuera de la torreta. El interior del tanque podía estar lleno de sangre, partes de cuerpos y cosas así, pero los metían allí dentro y los obligaban a seguir adelante. Pensé, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Recuerdo que el comandante del pelotón nos dijo lo que podíamos esperar. Esto no es territorio de tanques, salgamos a las calles. En un entorno urbano, los tanques tienen la enorme desventaja de estar limitados a las calles y las áreas que les permitan desplazarse. Así que los comunistas podían organizar emboscadas en los puntos por los que pensaban que iban a pasar. Había hombres en las ventanas esperando para lanzarnos cargas explosivas. Si alguien nos disparaba con armas pesadas en la calle, lo único que podíamos hacer era retroceder. Pero el tanque era mucho más lento. Días después de la llegada de los refuerzos, los estadounidenses siguen sin poder expulsar a los comunistas de Hue. A Estados Unidos le preocupaba la opinión pública sobre la batalla de Hue, y el hecho de que los comunistas vietnamitas se apoderaran de la ciudad durante un tiempo fue vergonzoso. A medida que la lucha continúa, a los comandantes estadounidenses les preocupa que las imágenes de los tanques destruyendo la ciudad histórica enfaden a la opinión pública. Las reglas de combate en Hue eran más restrictivas por tratarse de una zona urbana.
Una de las cosas más extrañas de esta guerra me dejó bastante perplejo. Pensaba que era un cuento que los veteranos contaban a los novatos. En un tiroteo tenían que pedir permiso para contraatacar y pensé, no, eso no es posible. Iba por una calle vigilando la zona a través de la mira telescópica y vi un fogonazo en una ventana de un edificio. La rama de un árbol salió volando como si algo la hubiera golpeado. Miré hacia el edificio. El conductor vio el arma, pero yo no. Los lanzacohetes eran las principales armas antitanques de Vietnam del Norte. Eran lanzagranadas reutilizables, absolutamente letales para las tripulaciones. Le dije al comandante, déjeme disparar, y me dijo, no, espera. ¿A qué? Tuvo que llamar y solicitar permiso para disparar. De repente, imaginé 900 lanzacohetes abriendo agujeros en el tanque y fue como si el tiempo se ralentizara. El comandante del tanque recibió permiso y yo hice un agujero en el edificio. Después de 27 días, los comunistas son finalmente expulsados de Hue, pero gran parte de la ciudad está en ruinas. El número de bajas estadounidenses es elevado y la confianza en una victoria rápida en Vietnam empieza a perderse. La opinión pública norteamericana fue la gran víctima de la ofensiva del Tet. Antes de la ofensiva del Tet, los políticos estadounidenses decían, podemos ver la luz al final del túnel. Estamos a punto de derrotar a los comunistas vietnamitas. Pero el hecho de que estos pudieran lanzar una gran ofensiva contra Vietnam del Sur dejaba claro que no había tal luz al final del túnel. En el sur, unos 40.000 civiles vietnamitas son víctimas de la ofensiva del Tet. Y más de 45.000 combatientes comunistas resultan muertos o heridos. Sin embargo, las fuerzas de Ho Chi Minh continúan luchando en otros campos de batalla, donde esperan cambiar el rumbo de la guerra. Las remotas montañas del centro de Vietnam. Un tanque estadounidense oxidado recuerda las duras batallas que sucedieron aquí en 1968. También es un recordatorio de que los norvietnamitas entraban en una nueva fase de la guerra, respondiendo con sus propios tanques. El ejército de Vietnam del Norte ya tenía tanques en 1959. Sin embargo, no sabían manejarlos y no los emplearon en batalla hasta 1968. Fue entonces cuando los norvietnamitas se equiparon con el PT-76. Se trataba de un tanque de fabricación soviética, un vehículo anfibio. Era muy útil para infiltrarse en Vietnam del Sur, a través de los numerosos cursos de agua que había que cruzar desde Vietnam del Norte. Y ahora, el ejército norvietnamita usará sus tanques para lanzar un ataque contra la gran base de combate estadounidense en Khe Sanh. Se infiltrarán desde Vietnam del Norte a través de Laos, cruzando la frontera de la carretera 9, y atacarán Khe Sanh. Se pensaba que la toma de Khe Sanh era el preludio de una operación a mucha mayor escala para invadir parte de las provincias del norte de Vietnam del Sur. Hacerse con las provincias del norte habría sido una victoria palpable. Carretera 9, Vietnam del Sur, enero de... Y de nuevo el cañón empezó a hacer... Sabía lo que iba a suceder. Sin apenas armas antitanque, Longred se adentra en el TOC en busca de más. Corrí por las escaleras. Y en cuanto llegué a la planta de abajo, ¡boom! La fuerza del estallido me lanzó por la puerta. Y ese fue prácticamente el principio del fin para nosotros. Los tanques norvietnamitas invaden Lam Bay. Atrapados en el TOC, los estadounidenses se niegan a rendirse. Se metían por los agujeros, nos lanzaban granadas, nos disparaban y de repente
Un tanque se para encima del búnker. Veíamos cómo caía la tierra del techo hacia... Conducir aquella bestia de acero de varias toneladas sobre el búnker y hacerla girar encima una y otra vez era, a su entender, el mejor modo de obligarlos a rendirse. Pero las tropas de Lambay mantienen su posición. En un acto de desesperación, solicitan un ataque aéreo contra el ejército norvietnamita, que está justo encima de ellos. Estas decisiones nunca se toman a la ligera. Se trataba de un acto potencial de sacrificio por un bien mayor. La peligrosa táctica da resultado, ya que los ataques aéreos obligan a los tanques y a la infantería norvietnamita a retirarse, de modo que las tropas estadounidenses pueden escapar. El 7 de febrero, los norvietnamitas finalmente toman Lambay. Pierden 7 tanques en el ataque, pero demuestran que sus fuerzas blindadas pueden ser decisivas contra los estadounidenses. Con Lambay eliminado, el ejército de Vietnam del Norte se centra en atacar a su principal objetivo, la base estadounidense de Khe Sanh. Los supervivientes de Lambay, incluido Longer, llegan a Khe Sanh. De los 24 estadounidenses de la base de las fuerzas especiales, quedan 3. Pero pronto se dan cuenta de que han cambiado un infierno por otro. Khe Sanh está siendo bombardeada por la artillería enemiga y caen proyectiles cada 10 segundos. A principios de 1968, Khe Sanh estaba rodeado. Las fuerzas de Vietnam del Norte la aislaron inmediatamente antes de la ofensiva del Tet y la sometió a un bombardeo prolongado. Los norvietnamitas asedian Khe Sanh, atrapando a unos 66.000 marines y tropas survietnamitas, además de un destacamento de tanques M-48. Me ofrecí voluntario para trabajar en un tanque y también para ir a Khe Sanh. Para mí, el asedio a Khe Sanh fue lo más parecido al infierno que he vivido nunca. El batallón blindado 325C de norvietnamitas avanza contra la base estadounidense con 600 soldados. Se preparan para asaltar el puesto de avanzada de la colina 64, cerca del extremo oeste de Khe Sanh, una posición conocida como Rock Quarry. Rock Quarry era una loma donde había 2 tanques, uno delante y otro detrás, ocultos del enemigo. 8 de febrero de 1968. En las primeras horas de la mañana, los soldados norvietnamitas rodean el perímetro estadounidense. Salíamos por la noche furtivamente a buscar enemigos con las miras telescópicas nocturnas. Cavaron trincheras y túneles que conducían hasta nuestra posición. Hasta unos 50 o 100 metros de nuestras propias trincheras y nuestras líneas. Los zapadores norvietnamitas se arrastran en silencio para colocar explosivos bajo el alambre de espinos. Se adentraban por nuestras líneas defensivas con una facilidad pasmosa. Por supuesto, nadie lo esperaba. Los comandantes norvietnamitas dan la señal de ataque. Oí claramente la corneta y supe lo que significaba. Entonces vi las bengalas. Es la señal para detonar la dinamita y abrir brechas en el perímetro.
Desde posiciones ocultas, cañones y morteros comienzan a disparar contra la base. Sufrimos un violento bombardeo de artillería y morteros. La infantería norvietnamita avanza hacia la colina donde está el puesto de avanzada estadounidense. Era el puesto Alfa 1/9, que estaba en la colina 64. Y lo tomaron. Los marines huyen a toda prisa de los búnkeres. Al alcanzar la cima de la colina 64, los norvietnamitas se disponen a destruir la posición estadounidense. Pero había un par de cosas que se interponían en su camino, y eran 2 tanques. En lugares como Khe Sanh, los tanques no podían mantener sus posiciones, pero sin duda podían evitar que otros las tomaran. Los tanques estadounidenses maniobran tras las líneas enemigas, pero se ven obligados a disparar contra sus propios puestos, que ahora ocupa el ejército norvietnamita. Abrimos fuego contra ellos. Eso fue lo que ordenó el comandante del tanque y lo que hizo el artillero. Disparamos una docena o una docena y media de proyectiles. Muchos de ellos contra los mismos búnkeres que habían ocupado nuestras tropas minutos antes. La potencia de fuego de nuestros 2 tanques era devastadora. El contraataque obliga al ejército de Vietnam de 1968. Es el año más sangriento de la guerra de Vietnam, y los tanques estadounidenses están en la línea de fuego. Hay un concepto erróneo muy extendido sobre que apenas se usaron tanques en Vietnam. El comandante del tanque dijo, llévatelo a la izquierda, y empieza a disparar. Para ganar la guerra, los estadounidenses desataron toda su potencia. La potencia de fuego de nuestros 2 tanques era devastadora. Las tropas norvietnamitas contraatacaron, enviando sus propios tanques a la batalla. Solo recuerdo ver un proyectil que se dirigía hacia nosotros. Ahora norte y sur luchan por decidir el destino de Vietnam. Tanque contra tanque. En la fase final de la guerra, los tanques norvietnamitas resultaron decisivos. Grandes batallas de tanques. Batallas de la guerra de Vietnam. Ataque blindado. Esta es la ciudad de Hue, en el centro de Vietnam. Con su ciudadela y templos históricos, Hue siempre ha sido muy apreciada por los vietnamitas como antigua capital imperial y centro neurálgico de su cultura. Pero hoy, muchos de sus edificios están en ruinas, llenos de agujeros de bala y cañonazos. Cicatrices de la lucha que el pueblo de Vietnam llama la guerra estadounidense. ...1968... La guerra en Vietnam se intensifica a medida que las fuerzas del norte y del sur luchan por el control del país. Desde 1954, Vietnam está dividido en norte y sur a lo largo del paralelo 17. El norte está liderado por Ho Chi Minh, que pretende unificar todo Vietnam. La división del país en 2 partes era algo que los líderes del norte, sobre todo Ho Chi Minh, se negaban a aceptar. Su objetivo fue siempre unir Vietnam con un único país. Más que un simple conflicto nacional, la lucha en Vietnam es también un frente en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. El interés de Estados Unidos en la guerra de Vietnam estaba directamente relacionada con la Guerra Fría. Su objetivo era evitar la influencia soviética en Asia. Pensaban que si Vietnam del Sur caía, le seguirían Indonesia y Filipinas, y toda Asia sería comunista. En 1965, los líderes estadounidenses pensaban que la única forma de detener a Ho Chi Minh era enviando fuerzas terrestres a Vietnam. El 8 de marzo, una pequeña fuerza expedicionaria de 3.500 marines y 2 pelotones de tanques desembarcaron en Da Nang. Pero se ven atrapados en infinidad de ataques de guerrilla perpetrados por los comunistas.
las emboscadas, los lanzacohetes y las minas terrestres causan numerosas bajas entre los estadounidenses. Los tanques estadounidenses no estaban listos para la guerra de Vietnam en 1965, pero debemos ser más amplios en esa afirmación. El ejército americano no estaba preparado. En un esfuerzo por aplastar al enemigo, Estados Unidos aumenta el número de soldados a 500.000 y su fuerza blindada lo hace en cientos de tanques. De 1965 a 1968, el número de soldados y tanques aumentó enormemente en Vietnam del Sur, porque se pensaba que los comunistas iban a lanzar operaciones más convencionales. Los comandantes del norte se preparan para una gran ofensiva. En 1968 atacarán todo Vietnam del Sur durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar, conocido como Tet. Y los estadounidenses tendrán la oportunidad que estaban buscando de destruir al enemigo con su abrumadora potencia de fuego. Pensaban que podían derrotar a los comunistas, arrastrándolos a una batalla convencional. Enero de 1968. Comienza un año fatídico en la guerra de Vietnam. En la ciudad de Hue, las calles están llenas de vietnamitas que celebran el Año Nuevo. Y entre ellos se encuentran miles de combatientes comunistas que se han infiltrado en la ciudad disfrazados de civiles. 31 de enero. Las explosiones estremecen la ciudad. Comienza la ofensiva del Tet. 75.000 comunistas atacan pueblos y ciudades de todo Vietnam del Sur. Y en ninguna parte la lucha es más encarnizada que en la ciudad de Hue. Los soldados estadounidenses y survietnamitas se ven abrumados por los miles de guerrilleros que aparecen de la nada. En un solo día los comunistas se hacen con el control de gran parte de Hue. La ciudad de Hue tenía una importancia simbólica para los vietnamitas del sur, ya que era la antigua capital del país. Rápidamente llegan refuerzos estadounidenses y survietnamitas, incluidos los M-48 del 3er Batallón de Tanques de la Infantería de Marina. Nos habían entrenado para combatir en la selva, para luchar entre la maleza, en un país del tercer mundo, y de repente estábamos en medio de una ciudad. Cuando llegué había edificios en llamas, había incendios por toda la ciudad, y los soldados luchaban calle por calle y casa por casa. Nos llamaron y dijeron, vamos, montad. Así que subimos a los tanques y salimos. El M-48 Patton es ideal para el combate tanque contra tanque, con un cañón de largo alcance de 90 milímetros y un blindaje frontal de 110 milímetros. Tiene mucha movilidad en campo abierto, pero en la ciudad es vulnerable en la corta distancia. El combate urbano siempre es desagradable porque se lucha a distancias muy cortas. Es como luchar en un laberinto tridimensional. Llegamos a la esquina de una calle. Miré a través del pequeño periscopio. De repente vi en la distancia a un par de figuras corriendo. El comandante del tanque dijo, llévalo a la izquierda, llévalo a la izquierda. Dijo, llévalo más a la izquierda y empieza a disparar. Nueve de cada 10 veces uno ni siquiera sabía a lo que estaba disparando. Fueron 5 minutos de acción intensa y luego nos retiramos. Ni siquiera sabía a lo que estaba disparando. Fueron 5 minutos de acción intensa y luego nos retiramos. Pero en Hue no hay un frente del que retirarse. La lucha está en todas partes. Estacionamos los tanques y esperamos a que volvieran a llamarnos para intervenir. La primera vez, yo no quería salir del tanque porque había norvietnamitas por todas partes. Los tanques en concreto son vulnerables cuando hay cerca ventanas, puertas o edificios en ruinas, ya que se pueden atacar desde el nivel del suelo o desde arriba. Había 2 tanques, uno al lado del otro. 2 de sus tripulantes habían salido y estaban sentados fuera. El mortero norvietnamita cayó justo entre los 2 tanques y alcanzó a 2 o 3 soldados.
De los 14 o 15 tripulantes que salieron aquel día, casi todos tuvieron que ser evacuados y reemplazados. Cuando nos enviaban a la zona de combate de un país como Vietnam, nos daban un tiempo para aclimatarnos y hacernos una idea de lo que podíamos esperar. Pero no hubo tiempo para eso en Tet. Nos enteramos de que íbamos a entrar en Hue. Nada más llegar, encontramos el tanque y a él me asignaron. Básicamente estábamos reemplazando la tripulación que había sido alcanzada. Yo era el artillero sustituto. Al anterior comandante le habían volado la cara, así que había... Los soldados estadounidenses y survietnamitas se ven abrumados por los miles de guerrilleros que aparecen de la nada. En un solo día los comunistas se hacen con el control de gran parte de Hue. La ciudad de Hue tenía una importancia simbólica para los vietnamitas del sur, ya que era la antigua capital del país. Rápidamente llegan refuerzos estadounidenses y survietnamitas, incluidos los M-48 del 3er Batallón de Tanques de la Infantería de Marina. Nos habían entrenado para combatir en la selva, para luchar entre la maleza, en un país del tercer mundo, y de repente estábamos en medio de una ciudad. Cuando llegué había edificios en llamas, había incendios por toda la ciudad, y los soldados luchaban calle por calle y casa por casa. Nos llamaron y dijeron, vamos, montad. Así que subimos a los tanques y salimos. El M-48 Patton es ideal para el combate tanque contra tanque, con un cañón de largo alcance de 90 milímetros y un blindaje frontal de 110 milímetros. Tiene mucha movilidad en campo abierto, pero en la ciudad es vulnerable en la corta distancia. El combate urbano siempre es desagradable porque se lucha a distancias muy cortas. Es como luchar en un laberinto tridimensional. Llegamos a la esquina de una calle. Miré a través del pequeño periscopio. De repente vi en la distancia a un par de figuras corriendo. El comandante del tanque dijo, llévalo a la izquierda, llévalo a la izquierda. Dijo, llévalo más a la izquierda y empieza a disparar. 9 de cada 10 veces un 1968. Es el año más sangriento de la guerra de Vietnam. Y los tanques estadounidenses están en la línea de fuego. Hay un concepto erróneo muy extendido sobre que apenas se usaron tanques en Vietnam. El comandante del tanque dijo, llévatelo a la izquierda, llévatelo a la izquierda, y empieza a disparar. Para ganar la guerra, los estadounidenses desataron toda su potencia. La potencia de fuego de nuestros dos tanques era devastadora. Las tropas norvietnamitas contraatacaron, enviando sus propios tanques a la batalla. Solo recuerdo ver un proyectil que se dirigía hacia nosotros. Ahora norte y sur luchan por decidir el destino de Vietnam. Tanque contra tanque. En la fase final de la guerra, los tanques norvietnamitas resultaron decisivos. Grandes batallas de tanques. Batallas de la guerra de Vietnam. Ataque blindado. Esta es la ciudad de Hue, en el centro de Vietnam. Con su ciudadela y templos históricos, Hue siempre ha sido muy apreciada por los vietnamitas como antigua capital imperial y centro neurálgico de su cultura. Pero hoy, muchos de sus edificios están en ruinas, llenos de agujeros de bala y cañonazos. Cicatrices de la lucha que entre los estadounidenses. Los tanques estadounidenses no estaban listos para la guerra de Vietnam en 1965, pero debemos ser más amplios en esa afirmación. El ejército americano no estaba preparado. En un esfuerzo por aplastar al enemigo, Estados Unidos aumenta el número de soldados a 500.000 y su fuerza blindada lo hace en cientos de tanques. De 1965 a 1968, el número de soldados y tanques aumentó enormemente en Vietnam del Sur.
porque se pensaba que los comunistas iban a lanzar operaciones más convencionales. Los comandantes del norte se preparan para una gran ofensiva. En 1968 atacarán todo Vietnam del Sur durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar, conocido como Tet. Y los estadounidenses tendrán la oportunidad que estaban buscando de destruir al enemigo con su abrumadora potencia de fuego. Pensaban que podían derrotar a los comunistas arrastrándolos a una batalla convencional. Enero de 1968. Comienza un año fatídico en la guerra de Vietnam. En la ciudad de Hue, las calles están llenas de vietnamitas que celebran el Año Nuevo. Y entre ellos se encuentran miles de combatientes comunistas que se han infiltrado en la ciudad disfrazados de civiles. 31 de enero. Las explosiones estremecen la ciudad. Comienza la ofensiva del Tet. 75.000 comunistas atacan pueblos y ciudades de todo Vietnam del Sur. Y en ninguna parte la lucha es más encarnizada que en la ciudad de Hue. Pueblo de Vietnam llama la guerra estadounidense. ...1968... La guerra en Vietnam se intensifica a medida que las fuerzas del norte y del sur luchan por el control del país. Desde 1954, Vietnam está dividido en norte y sur a lo largo del paralelo 17. El norte está liderado por Ho Chi Minh, que pretende unificar todo Vietnam. La división del país en dos partes era algo que los líderes del norte, sobre todo Ho Chi Minh, se negaban a aceptar. Su objetivo fue siempre unir Vietnam con un único país. Más que un simple conflicto nacional, la lucha en Vietnam es también un frente en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. El interés de Estados Unidos en la guerra de Vietnam estaba directamente relacionada con la Guerra Fría. Su objetivo era evitar la influencia soviética en Asia. Pensaban que si Vietnam del Sur caía, le seguirían Indonesia y Filipinas. Y toda Asia sería comunista. En 1965, los líderes estadounidenses pensaban que la única forma de detener a Ho Chi Minh era enviando fuerzas terrestres a Vietnam. El 8 de marzo, una pequeña fuerza expedicionaria de 3.500 marines y 2 pelotones de tanques desembarcaron en Da Nang. Pero se ven atrapados en infinidad de ataques de guerrilla perpetrados por los comunistas. Las emboscadas, los lanzacohetes y las minas terrestres causan numerosas bajas en